Hola y bienvenido a Dormitus. Soy María y esta noche seré tu guía mientras viajamos juntos al hayedo más antiguo y más hermoso de Europa, la selva de Irati, en el corazón del Pirineo navarro. Seguiremos la historia de dos desconocidos que se encuentran entre hayas centenarias, nieblas de montaña y el olor a tierra mojada y a leña encendida. Esta noche, el otoño navarro te abre sus puertas y todo lo que necesitas hacer es cerrar los ojos. Irati en otoño tiene una manera particular de adormecerte, con ese silencio verde y dorado que pesa sobre los hombros como una manta. El hayedo esta noche es tuyo y la historia que te espera dentro de él merece ser escuchada hasta el último susurro. Veremos si llegas. Y antes de que el bosque haga su trabajo y te rinda antes de tiempo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque luego te quedas dormido entre las hayas y ya no hay quien te despierte para hacerlo. Verás qué bien te sienta saber que las próximas historias llegarán solas hasta ti. Aquí hay muchas noches esperándote, cada una con su propio paisaje y su propia calma. Pero antes de comenzar, tomemos un momento para encontrar comodidad en el espacio donde nos encontramos. Aquí y ahora, mientras cierras los ojos, poco a poco, permite que tu cuerpo se hunda suavemente en el colchón que tienes debajo. Suelta los hombros, afloja la mandíbula, deja que los pies descansen con todo su peso sobre la cama. En este momento no tienes que hacer nada, absolutamente nada, excepto escuchar el sonido de mi voz mientras te guío hacia un lugar de mayor descanso y calma. Intenta imaginarte sentado junto a la hoguera perfecta. ¿Cómo es ese lugar? ¿Estás en el interior de un caserío de piedra, con las vigas de madera oscura sobre tu cabeza y el fuego crepitando en la chimenea antigua? ¿O estás al aire libre, en un claro del bosque, con las hayas doradas cerrándose a tu alrededor como las paredes de una catedral natural? ¿Tienes cerca el sonido del río? ¿El ulular lejano de una lechuza? ¿El crujido de las ramas bajo el peso de la noche? Sea donde sea que te encuentres esta noche, quiero que dirijas tu atención hacia las llamas cálidas de esa hoguera. Observa su color. ¿Son rojas como las hojas de haya en su momento más encendido? ¿Ese rojo que parece imposible y sin embargo existe? ¿O son naranjas como la luz que se filtra entre los troncos al atardecer, tiñendo el suelo del bosque de un color que no tiene nombre exacto? Obsérvalas mientras crepitan y crepitan y crepitan sin parar. Y mientras inhales, imagina que las llamas crecen, crecen, crecen lentamente. Y mientras exhalas, imagina que menguan, menguan, menguan con suavidad. Tu respiración les da vida y también las calma, igual que hace con tu propio cuerpo. Inhalas y traes calor, abrazas la comodidad, exhalas y liberas tensión, te entregas a la calma y al descanso profundo. Ahora que hemos tomado este tiempo para relajarnos y encontrar confort en el lugar donde estamos, dejemos que la historia comience. Esta noche, el otoño nos espera en las montañas de Navarra, en un pueblo pequeño y de piedra al pie del hayedo más grande de Europa Occidental. Cierra los ojos un poco más, afloja el cuerpo y acompáñanos a donde vamos. Todo lo que necesitas hacer es escuchar y dejarte llevar.
En el Pirineo navarro, el otoño no llegaba de puntillas ni pedía permiso. Llegaba de golpe, con autoridad, como quien vuelve a casa después de un año fuera y sabe exactamente dónde está cada cosa. Todo empezaba con las hayas de las cotas más altas, las primeras en rendirse al frío de las noches de septiembre. Los pastores, que bajaban los rebaños desde los puertos de montaña, eran siempre los primeros en verlo, y lo comentaban entre ellos con esa economía de palabras que tienen los hombres que viven cerca de la tierra. Lo que un día eran 2 o 3 hayas encendidas en lo alto del monte, al cabo de una semana era una llamarada entera que bajaba ladera abajo. Los amarillos pálidos del principio cedían el paso a los dorados intensos, y los dorados a los cobres y los rojos, que parecían imposibles, demasiado vivos para ser reales. El hayedo de Irati se transformaba cada año en algo que robaba el aliento a cualquiera que lo viera por primera vez, y a los que lo habían visto 100 veces también. Y para Maya este año no era diferente. Cuando despertó en el primer día real del otoño, supo, antes de abrir los ojos, que algo había cambiado en el aire que entraba por la ventana entreabierta de su habitación en Ochagavía. El verano había desaparecido durante la noche, sin despedirse, como tenía por costumbre. El olor a hierba seca, a flores tardías y a los ríos crecidos por las tormentas de agosto se había esfumado, y en su lugar el aire traía algo más frío, más limpio, más honesto. El otoño olía a tierra mojada, después de la primera helada, a madera húmeda y a corteza de haya. Olía a humo de chimenea que empezaba a salir de las casas del pueblo, a manzanas caídas en los prados, al heno tardío que algún vecino guardaba aún en el pajar. Era un olor que le apretaba el pecho de una manera que no era tristeza, sino algo más complicado y más hermoso, algo parecido a la gratitud de estar exactamente donde debías estar, en el momento exacto en que debías estar. Lo había olido toda la vida y aún así cada otoño le resultaba nuevo. Era como si el paisaje te invitara a hacer exactamente lo que más necesitabas hacer. Si querías quedarte dentro con un libro y una taza de café con leche caliente, mientras la lluvia golpeaba los cristales, eras bienvenido. Si querías ponerte las botas de monte y adentrarte en el hayedo hasta perderte entre los troncos plateados, eras igualmente bienvenido. Y si querías simplemente sentarte en el escalón de piedra de tu casa y mirar cómo el pueblo despertaba despacio bajo la niebla de la mañana, también eras más que bienvenido. Y en esa primera mañana de otoño, Amaya decidió que quería hacer las 3 cosas. Se levantó de entre sus sábanas y se envolvió en el jersey más grueso que encontró, uno heredado de su abuelo, que le quedaba enorme y que olía vagamente a lana y a tiempo. Se puso las botas de siempre, las que conocían cada piedra del camino, y comenzó su camino hacia afuera. Respiró profundo el aire frío de la mañana y sintió que el pueblo la reconocía, que el valle la reconocía, que todo el Pirineo la reconocía como parte de sí mismo. Ochagavía en otoño era una de esas cosas que no se pueden explicar a quien no las ha visto. Las casas de piedra oscura, con sus balcones de madera, el puente medieval sobre el río Onduña, las calles estrechas donde el sonido de los pasos rebotaba contra las fachadas. Todo adquiría en otoño una luz y una textura que el verano, con todo su esplendor, nunca lograba igualar. Era un pueblo que parecía haber sido construido exactamente para ese momento del año, para esa luz baja y dorada que lo envolvía todo como barniz antiguo. Amaya caminó despacio por las calles, saludando a los vecinos que abrían sus negocios o sacaban a pasear a sus perros, recibiendo cambios sonrisas que llevaban décadas conociéndola. Esa mañana había algo especial que la esperaba. Cada primer sábado de octubre, un guía micológico del pueblo
organizaba una salida al hayedo para recoger setas, una tradición que Amaya nunca se había perdido desde que tenía 12 años. El grupo quedaba siempre en el mismo lugar, junto al puente viejo, y de allí partían juntos monte arriba, siguiendo el camino que bordeaba el río Irati. Este año, como todos los años, el aire olía a promesa de boletus y de rebozuelos, y el cielo gris perla de la mañana auguraba la humedad perfecta para la buena cosecha. Amaya conocía el hayedo como conocía las líneas de su propia mano. Había crecido entre esos troncos lisos y plateados. Había jugado de niña entre sus raíces enormes que emergían de la tierra como dedos de gigante. Había aprendido a leer el bosque antes de aprender a leer las letras. Sabía dónde buscaban sombra los jabalíes en verano. Sabía en qué vaguadas aparecían primero los rebozuelos después de la lluvia. Sabía qué sendero llevaba al mirador desde el que se veía el embalse de Irabia reflejando el cielo. Ese hayedo era parte de ella de una manera que pocas cosas en el mundo lo eran. Sin embargo, Amaya no esperaba en absoluto lo que encontró aquella mañana entre los árboles. El grupo había empezado a dispersarse por el bosque, cada uno siguiendo su propio instinto y su propia experiencia, y Amaya se había alejado un poco de los demás, buscando un rincón que conocía bien. Era una pequeña hondonada, donde los rebozuelos aparecían siempre en abundancia después de las primeras lluvias de otoño, un lugar al que solo ella y su padre sabían llegar sin perderse. Fue allí, agachada entre las raíces de una haya vieja, cuando escuchó pasos que no eran de nadie conocido. Se incorporó y vio a un hombre que caminaba mirando hacia arriba, con una cámara grande colgada del cuello y la cesta de mimbre que le habían dado al principio de la excursión casi vacía, balanceándose inútil en su mano. Llevaba una chaqueta de montaña azul marino que olía a nueva, las botas demasiado limpias para ser de alguien que salía al campo con regularidad. Había en su expresión mitad asombro y mitad desorientación, la cara de alguien que ha llegado a buscar una cosa y ha encontrado algo mucho más grande. Era evidente que no había venido a buscar setas, o que al menos las setas habían dejado de importarle desde el momento en que el hayedo había cerrado sobre él con toda su majestad de otoño. Amaya lo llamó con suavidad para no asustarlo, y el hombre bajó la vista de las copas de los árboles y la encontró allí, entre las raíces. Sus ojos eran de un castaño oscuro y cálido, el mismo color exacto que la corteza húmeda de las hayas viejas después de la lluvia, y había en ellos una expresión de genuina gratitud al verla. Se disculpó con una sonrisa que no tenía nada de forzado y le explicó que se había quedado rezagado del grupo intentando fotografiar la manera en que la luz de la mañana caía entre los troncos. Amaya lo miró con más detenimiento y comprendió de inmediato que ese hombre no era de allí, que quizás no era de ningún sitio parecido allí. El hombre se llamaba Mateo y era fotógrafo. Lo había sido de manera comercial durante años en Barcelona, haciendo el trabajo que le pagaban bien y que le vaciaba por dentro a un ritmo constante y silencioso, hasta que un día, con poco más de 30 años, había decidido que ya era suficiente, que había cosas más importantes que fotografiar, que productos de consumo y eventos corporativos. Lo había vendido todo lo que tenía, se había comprado una furgoneta pequeña y llevaba casi 2 años recorriendo España de norte a sur y de este a oeste, fotografiando lo que le parecía hermoso. No tenía fecha de vuelta porque no tenía muy claro a qué volvería, y esa incertidumbre, que al principio le había dado vértigo, se había convertido poco a poco en la sensación más parecida a la libertad que había conocido. Amaya lo escuchó con esa atención tranquila que tenía para las historias de los demás, sin interrumpir, dejando que las palabras de Mateo encontraran su propio ritmo entre los árboles. Había algo en él que le resultaba al mismo tiempo extraño y completamente familiar.
como un libro que nunca has leído, pero cuya portada reconoces. Le preguntó cómo había llegado hasta Irati, y Mateo le explicó que había estado en Pamplona, que alguien en un bar le había mencionado el hayedo en octubre como una de esas cosas que hay que ver antes de morir, y que al día siguiente estaba en la carretera. Amaya sonrió al escuchar eso, porque era exactamente el tipo de decisión que ella misma habría tomado en otra época de su vida. Mateo le preguntó a su vez cómo había acabado ella en un pueblo tan pequeño, si lo había elegido o simplemente había pasado. La historia de Amaya era distinta a la de Mateo, aunque en el fondo tenían la misma raíz. Amaya había nacido en Ochagavía, hija y nieta de gente de ese valle, y había crecido entre el río y el hayedo, y las fiestas del pueblo, y las tardes largas de invierno junto a la chimenea, escuchando a su abuela contar historias. Conocía cada vecino, cada camino, cada estación de ese lugar, con una intimidad que solo dan los años y el amor. Pero a los 20 años había sentido que necesitaba salir, ver qué había más allá de las montañas que enmarcaban su mundo desde siempre. Había viajado durante casi 3 años, recorriendo lugares que no se parecían en nada a Ochagavía, buscando sin saber muy bien qué, deteniéndose donde el corazón se lo pedía, embarcándose en aventuras que nunca había planificado. Y un día, en medio de una ciudad grande y ruidosa del otro lado del mundo, había sentido con una claridad absoluta que lo que buscaba estaba en el lugar de donde había salido, que lo que echaba de menos no era una persona, sino un paisaje, un olor, una manera de que el tiempo pasara. Echaba de menos el sonido del río Anduña en primavera, el crujido de la nieve bajo las botas en enero, el olor a heno recién cortado en julio. Echaba de menos las conversaciones largas y sin prisa en la barra del bar del pueblo y las tardes en la biblioteca de piedra que había al lado de la iglesia, donde había leído casi todos los libros que la habían formado. Había vuelto a Ochagavía con la intención de quedarse el tiempo necesario para escribir un libro, y se había quedado porque el tiempo necesario resultó ser indefinido, y eso le pareció bien. Cada mañana bajaba a la biblioteca y escribía durante horas, igual que había hecho de niña, y esa rutina era el eje sobre el que giraba todo lo demás. Mateo la escuchaba con una intensidad que Amaya no estaba acostumbrada a encontrar en los demás. No era el tipo de escucha educada que la gente practica mientras piensa en lo que va a decir a continuación, sino una escucha real, con los ojos quietos y el cuerpo inclinado ligeramente hacia ella. Le preguntó por el libro, de dónde había surgido la idea, qué tipo de historia era, si era el hayedo el que le dictaba las palabras o ella la que le dictaba algo al hayedo. Las preguntas eran buenas preguntas, el tipo de preguntas que hace alguien que genuinamente quiere saber, y Amaya se encontró respondiendo con más sinceridad de la que acostumbraba. Caminaron así durante lo que pareció mucho tiempo, y muy poco al mismo tiempo, siguiendo los senderos del hayedo sin demasiado propósito, con las cestas llenándose despacio de rebozuelos y de algún boletus que Amaya encontraba casi sin mirar. El bosque a su alrededor era de una belleza que apretaba la garganta, con los troncos de las hayas subiendo rectos y lisos hacia las copas, donde el follaje se había vuelto de todos los amarillos posibles. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas, creando un efecto que Mateo intentaba capturar con la cámara y que siempre se le escapaba un poco. Había cosas que la fotografía no podía del todo, y el hayedo en otoño era una de ellas. Cuando el grupo se reunió de nuevo en el claro acordado para la pausa del mediodía, Mateo y Amaya llegaron juntos y un poco rezagados, sin darse cuenta de que habían perdido la noción del tiempo. Nadie hizo comentarios, pero algunas miradas se cruzaron entre los lugareños con esa discreción amable que tienen los pueblos pequeños.
Amaya extendió la tela sobre el tronco caído que hacía las veces de mesa y sacó el bocadillo y la cantimplora, y Mateo hizo lo propio con la mochila. Comieron así, con el bosque quieto a su alrededor y la conversación fluyendo sin ningún esfuerzo entre ellos. Cuando la excursión terminó y el grupo empezó a deshacer el camino hacia el pueblo, Amaya le preguntó a Mateo qué tenía pensado hacer el resto del día. Él admitió que no tenía ningún plan, que nunca los tenía, que esa era precisamente la gracia de su manera de viajar. También admitió, con una honestidad que la desarmó un poco, que era la primera vez que veía un hayedo en otoño, que venía de una familia de Barcelona, de varias generaciones, que nunca había tenido demasiada relación con el campo, y que lo que había visto esa mañana entre los árboles era algo para lo que no tenía palabras todavía. Amaya lo miró un momento, y luego le propuso que la acompañara el resto del día. Si quería ver el otoño de verdad, el otoño de allí, ella podía mostrárselo. Sin dudarlo, Mateo aceptó. Amaya lo tomó por el camino que bajaba hacia el río y luego subía de nuevo hacia los manzanales que su familia tenía desde generaciones en la ladera sur del valle. Era un terreno pequeño, pero generoso, que producía cada otoño una cantidad de manzanas suficiente para el consumo familiar y para la sidra que su padre elaboraba en el lagar de piedra adosado a la casa. Los manzanos eran viejos y torcidos, con los troncos cubiertos de musgo verde y las ramas bajas cargadas de fruta roja y amarilla que brillaba bajo el sol de la tarde. Mateo respiró el aire del manzanal con los ojos cerrados, igual que había hecho en el hayedo. Había en ese lugar un olor que no se parecía a ningún otro que hubiera conocido antes, una mezcla de fruta madura y tierra fría, y algo ligeramente fermentado que venía del lagar cercano, una complejidad aromática que era al mismo tiempo rústica y elegante. Abrió los ojos y encontró a Amaya ya entre los árboles, alcanzando con naturalidad una manzana de una rama baja, probándola con el gesto de quien sabe exactamente lo que busca. Parecía que pertenecía allí entre los manzanos, con la luz de la tarde cayéndole sobre el pelo oscuro y los ojos entornados de satisfacción. Amaya lo invitó a recoger, y Mateo lo hizo con la torpeza honesta de quien nunca ha recogido fruta de un árbol en su vida. Ella le enseñó a distinguir por el color y la firmeza cuáles estaban en su punto, cuáles necesitaban un día más y cuáles ya se habían pasado. Fue una lección breve y práctica, dada sin condescendencia, con la misma naturalidad con que se explica algo que forma parte de la vida cotidiana. Llenaron 2 cestas mientras hablaban, y cuando las cestas estuvieron llenas, Amaya lo llevó al lagar donde su padre guardaba las barricas de sidra del año anterior. Le sirvió un vaso de sidra natural en el mismo lagar, fría y ligeramente turbia, con ese sabor áspero y frutal y ligeramente ácido que no se parece en nada a ninguna bebida que Mateo hubiera probado antes. Bebió despacio, con atención, como quien está tomando nota de algo importante. Era la manzana convertida en otra cosa, más compleja y más antigua, con algo en el fondo que sabía a tiempo y a trabajo y a generaciones de gente cuidando la misma tierra. Amaya lo miró beber y sonrió sin decir nada, porque algunos sabores no necesitan comentario. Se sentaron un momento en el banco de piedra a la entrada del lagar, con los vasos en la mano y el sol de la tarde calentando todavía con esa suavidad característica del otoño navarro, que es un calor que no abrasa, sino que acompaña. De vez en cuando, Mateo se sorprendía mirando a Amaya un segundo de más, la manera en que gesticulaba cuando explicaba algo, la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando escuchaba con atención. Sus ojos oscuros tenían siempre algo moviéndose dentro, como el fondo de un río que parece tranquilo, pero no lo está del todo.
y cada vez que ella levantaba la vista y lo pillaba mirando, apartaba los ojos hacia el valle con una tranquilidad que Mateo no acababa de creerse. Cuando la luz empezó a bajar y el aire se puso más frío, Amaya sugirió que fueran al mirador. Era un camino corto, pero empinado, unos 20 minutos de subida por un sendero que ella conocía de memoria y que en otoño se convertía en una alfombra de hojas húmedas que crujían bajo los pies con cada paso. Mateo la siguió sin preguntar a dónde iban, con la cámara lista, sintiendo ese tipo de confianza que uno deposita en las personas que conocen bien los lugares que uno apenas está empezando a entender. Había algo en seguir a alguien así, por un bosque así, que resultaba profundamente reconfortante. Cuando llegaron arriba y Mateo vio el valle, se detuvo en seco. Ochagavía estaba abajo, compacta y de piedra, y perfecta, encajada entre las montañas, como si alguien la hubiera puesto allí con cuidado. El río la rodeaba por un lado, brillando en la última luz de la tarde, y por encima del pueblo las laderas subían cubiertas de hayedo hasta donde la vista alcanzaba, con todos los colores del otoño mezclados en una proporción que parecía imposible de mejorar. Era uno de esos paisajes que hacen que uno se pregunte ¿por qué no vive aquí?, que hacen que uno reconsidere cosas que creía decididas. Mateo empezó a fotografiar con esa concentración absoluta que tenía cuando algo lo emocionaba de verdad. No había sacado la cámara para fotografiar al ciervo que encontraron más tarde, porque ese momento le pareció demasiado frágil para interponerse entre él y la lente. Lo guarda en otro lugar, uno donde las imágenes no se desvanecen. Pero el valle sí lo fotografió, y el pueblo, y la luz sobre las hayas, y en un momento dado, sin darse cuenta, también fotografió a Maya, mirando hacia el horizonte, con esa expresión tranquila y entera de quien está exactamente donde quiere estar. Fue de vuelta al pueblo, bajando despacio por el sendero de hojas, cuando encontraron al corzo. Estaba inmóvil al borde del camino, entre los últimos árboles antes de que el bosque cediera el paso a los prados, mirándolos con una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido a la aceptación. Era un macho joven, con el pelaje tirando ya al gris de invierno, las astas pequeñas y las orejas grandes e inmóviles. No se movió cuando se detuvieron. Los miró un momento más con esos ojos negros y redondos que no tenían nada de miedo, y luego dio media vuelta despacio y desapareció entre los árboles, sin hacer apenas ruido, con esa gracia particular de los animales que conocen el bosque como su propia casa. Mateo y Amaya se quedaron quietos todavía un momento después de que el corzo desapareciera, como si moverse demasiado pronto pudiera romper algo. Luego continuaron bajando en silencio, un silencio que era cómodo y que ninguno de los dos sintió la necesidad de llenar con palabras. Cuando llegaron al pueblo, el cielo estaba ya encendido de rosados y malvas sobre las cumbres, y las primeras luces de las casas brillaban en las ventanas de piedra, con esa calidez particular de los pueblos de montaña al anochecer. Era uno de esos momentos en que el mundo parece estar exactamente bien. Amaya lo llevó a la sidrería del pueblo, un local pequeño y de techo bajo, con mesas de madera oscura y una chimenea grande en la pared del fondo, donde ardía ya un fuego generoso. El olor a leña y a sidra y a algo guisado en la cocina era el tipo de olor que hace que el cuerpo baje la guardia de golpe, que hace que los hombros caigan y la mandíbula se afloje. Se sentaron cerca de la chimenea y pidieron sidra y una tabla de quesos y embutidos del valle, y estuvieron así un tiempo largo, con el fuego delante. La conversación fluía sin esfuerzo entre ellos, como si se conocieran de antes,
o como si el tiempo que llevaban juntos fuera mucho más del que realmente era. Mateo cerró los ojos en un momento dado, simplemente escuchando el crepitar de la madera en la chimenea y el murmullo de las conversaciones a su alrededor, y el sonido sordo de la lluvia que había empezado a caer sobre el pueblo. Sentía cómo todo lo que llevaba meses acumulando se iba disolviendo en el calor de esa habitación pequeña. Las dudas sobre el futuro, la incertidumbre sobre si lo que había hecho tenía sentido, el cansancio de no tener un lugar al que llamar casa. Lo único que existía en ese momento era el fuego y la sidra, y la voz de Amaya contándole algo sobre el invierno en Ochagavía. Sus propios dedos habían encontrado los de ella sobre la mesa, sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido exactamente. Era cierto que se habían conocido hacía apenas unas horas, y sin embargo, Mateo tenía la sensación de que esa jornada había tenido la densidad de algo mucho más largo. Habían hablado de cosas que normalmente se tardan semanas en decir. Habían compartido silencios que solo se comparten con gente de confianza. Habían visto juntos al corzo, y eso era el tipo de cosa que crea un vínculo difícil de explicar. Amaya parecía sentir algo parecido, a juzgar por la manera en que estaba, tranquila y presente, y sin ninguna urgencia de estar en otro lugar. Era una de esas coincidencias raras en que dos personas llegan al mismo sitio desde direcciones completamente distintas. Cuando la sidrería empezó a vaciarse y el fuego a menguar, salieron a la calle y encontraron que había dejado de llover y que el cielo estaba limpio y lleno de estrellas, con esa densidad que solo existe lejos de las ciudades. El aire olía a piedra mojada y a humo y a algo indefinible que era simplemente el olor de ese valle en esa noche de octubre. Mateo levantó la vista y estuvo un rato largo mirando hacia arriba sin decir nada, y Amaya lo dejó estar, porque era el tipo de silencio que merecía respeto. Las montañas a su alrededor eran masas oscuras contra el cielo estrellado, silenciosas e inmensas, y completamente indiferentes a todo lo que no fuera ser montañas. Cuando llegaron a la puerta de casa de Amaya, se quedaron en el umbral de piedra durante un buen rato, como el frío de la noche de montaña cerrándose a su alrededor, y un millón de cosas flotando entre ellos que no cabían en los pocos minutos que les quedaban. Amaya se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de Mateo, y fue un beso tranquilo y seguro, el tipo de beso que no tiene prisa porque no necesita demostrar nada. En ese momento, los dos se sintieron completos, como si la jornada entera hubiera estado construyendo despacio hacia ese instante. Era uno de esos besos que no se olvidan, no porque fueran el primero, sino porque fueron el exacto. «Creo que voy a quedarme unos días más», dijo Mateo en voz baja, con la frente apoyada levemente contra la de ella. «Al menos hasta que la Yed haya terminado de cambiar del todo», añadió, «que todavía le queda». Amaya sonrió en la oscuridad y le dijo que la Yed tardaba su tiempo, que no tenía prisa, y que además, cuando terminara la Yed, venía la nieve. Mateo le dijo que nunca había fotografiado la nieve en las montañas. Amaya le dijo que entonces tenía razones de sobra para no marcharse. Con eso, Mateo se despidió y emprendió el camino a pie de vuelta a la casa rural donde se alojaba, al otro extremo del pueblo. Caminó despacio por las calles vacías y mojadas de Ochagavía, con los pasos resonando en el silencio de la noche y el frío mordiéndole las mejillas, y el cielo lleno de estrellas sobre su cabeza. Se sentía libre de una manera que no se parecía a ninguna otra libertad que hubiera conocido, una libertad que no venía de no tener ataduras, sino de estar, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde quería estar.
Las montañas a su alrededor eran masas oscuras contra el cielo estrellado, silenciosas e inmensas, y completamente indiferentes a todo lo que no fuera ser montañas. Y esa indiferencia le resultó extrañamente reconfortante. Cuando se tumbó en la cama de la casa rural, con el edredón grueso hasta la barbilla y el silencio del pueblo de montaña envolviéndolo por completo, se encontró sonriendo sin haber decidido hacerlo. Era su primer otoño en el Pirineo navarro y ya sabía con la certeza de las cosas que importan que iba a ser una de las experiencias que uno lleva consigo para siempre, de esas que cambian la forma que tiene uno de ver las cosas, aunque sea solo un poco. Cerró los ojos despacio, con el olor imaginario a haya mojada y a sidra y a leña acompañándolo hacia el sueño, y el sueño llegó con la suavidad y el peso de una noche de octubre en las montañas de Navarra. Si todavía estás despierto y el hayedo no ha conseguido rendirte esta noche, te invitamos a escuchar otra de nuestras historias en Dormitus y dejar que la noche te lleve suavemente hasta la mañana. Hay muchos más paisajes esperándote aquí, cada uno con su propia luz y su propia calma. Buenas noches, descansa bien y que el bosque te guarde. Hasta la próxima historia.